Dinámica rotacional. En la figura al aplicar la fuerza F determina que la masa puntual M gire alrededor del punto cero, se considera que no existe ningún tipo de fricción y que todas las masas son despreciables excepto la partícula. El torque producido por la fuerza F respecto al punto cero es torque inicial, que es igual a la distancia por la fuerza, y su módulo es torque inicial, que es igual a la distancia por la fuerza y por el seno del ángulo. La ecuación de la segunda ley de Newton en la dirección tangencial es sumatoria de las fuerzas, que es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración es igual a la aceleración angular por la distancia. Reemplazando, torque es igual a la distancia por la fuerza. Momento de inercia. El producto de la masa por la distancia al cuadrado se denomina momento de inercia o inercia rotacional de la partícula que gira alrededor del punto cero. Se la representa con la letra I. Inercia, que es igual a la masa por la distancia al cuadrado. El momento de inercia dependerá de la masa y de la partícula y de la distancia de la partícula al punto de referencia. Si se tuviera un sistema de n partículas, el momento de inercia respecto a un eje es inercia, que es igual a la sumatoria de las masas por las distancias al cuadrado. Radio de giro. En la figura anterior, el radio de giro es la distancia r a un eje al cual una partícula de masa igual a la masa igual del sistema tendría el mismo momento de inercia, donde radio de giro es igual a raíz cuadrada de la inercia por la masa. Segunda ley de Newton para la rotación. La ecuación es igual a la sumatoria de torques, que es igual a la inercia por la aceleración angular. Generalmente se denomina ley de Newton. Para la rotación es definida en la traslación, pero no tan fundamental, ya que se deriva de esta. De lo anterior se deduce que el análogo rotacional de la fuerza es el torque. Si el análogo rotacional de la masa es el momento de inercia, el agente que causa la rotación es el torque. La oposición al cambio de estado en la traslación es la masa, y quien cuantifica la oposición de un cuerpo a la rotación es el momento de inercia. Para resolver el siguiente ejercicio realizamos un análisis dinámico. Primero aplicamos un diagrama de cuerpo libre para todas las fuerzas del sistema. Luego seleccionamos el eje de coordenadas, en donde este contiene dos ejes, tanto eje cartesiano para sumar las fuerzas y un eje de rotación para sumar los torques. Luego aplicamos la segunda ley de Newton, en donde va a encontrar dos movimientos, un movimiento para la sumatoria de las fuerzas, que es igual a la masa por la aceleración, y otro movimiento de rotación para la sumatoria de torques, que es igual a la inercia por la aceleración angular. A continuación resolvemos el siguiente ejercicio, que contiene dos pesas y una polea, en donde la polea tiene una masa en la cual para acelerar la polea se requiere de una fuerza. Esto quiere decir que las tensiones no son iguales. A continuación realizamos el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos, en donde el peso 1 se dirige hacia abajo y la tensión 1 hacia arriba. El mismo proceso realizamos en el segundo cuerpo. El peso 2 se dirige hacia abajo y la tensión 2 hacia arriba. Luego incluimos a la polea como un tercer cuerpo, en donde las tensiones de la polea actúan hacia abajo. Su peso igualmente actúa hacia abajo. También el techo tiene una cierta fuerza que evita que la polea vaya al piso. Como la masa 1 es mayor a la masa 2, entonces la aceleración 1 actúa hacia abajo y la aceleración 2 hacia arriba. La polea rota en dirección contraria a las manecillas del reloj. Esta no se traslada, solo rota. A continuación seleccionamos un eje de coordenadas. Como la aceleración 1 actúa hacia abajo, el eje positivo de las Y ubicamos hacia abajo y la aceleración 2 actúa hacia arriba, el eje positivo de las Y ubicamos hacia arriba. En la polea se incluye un centro de pivote. Luego resolvemos cada cuerpo
en donde reemplazando valores va a ser igual la masa 1 a 3 kilogramos y la gravedad a 9.8 metros por segundo, menos la tensión, y este va a ser igual a 3 kilogramos por la aceleración. Despejando T1 tenemos que 29.4 newtons menos 3 kilogramos por la aceleración. Esta es nuestra primera ecuación. Para nuestro cuerpo 2 va a ser que la tensión 2 menos el peso 2 va a ser igual a la masa 2 por la aceleración, en donde la masa 2 va a ser igual a 1 kilogramo por 9.8 metros segundo, y esto va a ser igual a 1 kilogramo por la aceleración. Despejamos T2 y tenemos que 9.8 newtons más 1 kilogramo por la aceleración. Esta va a ser nuestra segunda ecuación. Como tenemos dos incógnitas en cada ecuación, entonces resolvemos nuestro tercer cuerpo, que es la polea, en la cual torque va a ser igual a la distancia por la fuerza y por el seno del ángulo. La distancia es del punto de pivote y hacia donde actúa la fuerza. Como el punto de pivote es 0, entonces la distancia de la fuerza va a ser igual a 0, y los torques también. Entonces tenemos que el torque del peso de la polea es igual a 0 y el torque de la fuerza del techo igualmente 0. Luego tenemos que el torque de la tensión 1 va a ser igual a la distancia por la tensión 1, y esta va a ser positiva, ya que está en contra de las manecillas del reloj. Torque de la tensión 2 va a ser igual a menos la distancia por la tensión 2. Va a ser menos ya que actúa a favor de las manecillas del reloj. A continuación aplicamos la segunda ley de Newton, en donde la distancia de la tensión 1 menos la distancia de la tensión 2 va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Esta aceleración la transformamos a aceleración tangencial, en donde la distancia de la tensión 1 menos la distancia de la tensión 2 va a ser igual a la inercia por la aceleración dividido el radio. Luego dividimos para el radio y nos queda que la tensión 1 menos la tensión 2 va a ser igual a la inercia por la aceleración dividido al radio al cuadrado. Esta va a ser nuestra tercera ecuación. Tenemos nuestra tercera ecuación en la que tenemos una incógnita, que es la inercia. Luego aplicamos la fórmula de la inercia, que es igual a la masa por el radio al cuadrado sobre 2. Esta fórmula reemplazamos en la ecuación 3 y nos queda que tensión 1 menos tensión 2 va a ser igual a 2 kilogramos de la masa de la polea por el radio al cuadrado dividido para 2 y por la aceleración dividido para el radio al cuadrado, en la cual se cancela el 2 y el radio al cuadrado. Luego despejamos tanto la tensión 1 y tensión 2 de las ecuaciones 1 y 2 y reemplazamos en la ecuación 3 y tenemos que 29.4 newtons menos 3 kilogramos por la aceleración menos 9.8 newtons más 1 kilogramo de la aceleración es igual a 1 kilogramo por la aceleración. Pasamos los términos iguales a un solo lado y nos queda que 19.6 newtons es igual a 5 kilogramos por la aceleración y la aceleración es igual a 3.92 metros segundos. Con este dato de la aceleración podemos resolver cada una de las tensiones.